Y ahora entremos ya en materia. Ahora todo lo que hemos estado viendo es el antecedente, es el contexto, es el abrebocas para que tú sepas de dónde se origina el tema de impuestos diferidos. Entonces, justamente este es el tema de la clase del día de hoy, pero era justo y necesario hacer toda esa introducción para que tú tengas claro el contexto del origen del impuesto diferido. Entonces, profe, hablemos precisamente ahora de impuestos diferidos. Cuando nosotros vamos a hablar, mis queridos compañeros, del tema de impuestos diferidos, tomen en cuenta lo siguiente. Atención, llegamos ya al tema que nos compete en materia de este curso, impuestos diferidos. Seguimos. Cada vez que tú escuches impuestos diferidos, tú tienes que saber que los impuestos diferidos se calculan de las diferencias temporarias, así como tú lo acabas de escuchar, mi querido participante, mi querido compañero. Cada vez que tú escuches el tema impuestos diferidos, tú debes saber, tú debes conocer que los impuestos diferidos se calculan de las diferencias temporarias. No te vayas a olvidar eso, mi querido compañero, automáticamente. Así como ya te enseñé el tema de impuesto corriente. ¿Impuesto corriente cuál es? El que pagas al SRI, es el impuesto a pagar al SRI. ¿Dónde lo encuentras? En el formulario 101, en la conciliación tributaria, casillero 850, es el impuesto causado. Eso es el impuesto corriente. Pero yo cuando te diga, ¿qué es el impuesto diferido? Tú tienes que decir, el impuesto diferido se calcula sobre las diferencias temporarias. No te vas a olvidar, última vez que repetimos, los impuestos diferidos, ¿de dónde se calculan? De las diferencias temporarias. Jamás olvidarse, por favor, eso. Y ahora tú te preguntarás, me imagino, mi querido compañero, mi querido participante, ¿qué son las diferencias temporarias? Entonces, para dar respuesta justamente a esa pregunta que tú te estás haciendo en este momento, profe, ¿qué son las diferencias temporarias? Para eso es necesario que primero conozcamos, entendamos a qué se refiere una diferencia. Entonces, el siguiente tema que estás tú viendo en pantalla es justamente las diferencias. Vamos a ver a qué hace referencia, a qué hace alusión las diferencias. Nosotros tenemos que saber y conocer, mi querido participante, que existen dos clases de diferencias, perdón, no te olvides, existen dos clases de diferencias. ¿Cuáles son esas dos diferencias? Como tú puedes observar en pantalla, hay dos diferencias. ¿Cuáles son? Uno, las denominadas diferencias permanentes y dos, las denominadas diferencias temporarias. Mira, qué interesante. No te olvides, existen dos tipos de diferencias, las diferencias permanentes, uno, y dos, las denominadas diferencias temporarias. Así es que no te vayas a olvidar, existen dos tipos de diferencias, diferencias permanentes y diferencias temporarias. Muy bien, hablemos entonces, mis queridos compañeros, de las denominadas diferencias permanentes. ¿Cuáles son, profe, las diferencias permanentes? Las diferencias permanentes son, por ejemplo, uno, la participación de los trabajadores. Sí, la participación de los trabajadores a las cuales tienen derecho todos los empleados en relación de dependencia se conoce como una diferencia permanente. Esa es una. Dos, los dividendos que reciben los socios accionistas. Eso también se conoce como una diferencia permanente. Tres, las rentas exentas o ingresos no objeto de impuesto a la renta, como por ejemplo, tú puedes, la utilidad de la venta de un inmueble, eso es un ingreso exento, como por ejemplo la indemnización de una aseguradora, es un ingreso exento. Cuatro, los gastos no deducibles, también es una diferencia permanente. Tú sabes y conoces que hay un montón de gastos no deducibles. Cuando no está el giro del negocio, cuando no tiene comprobante de venta, cuando no tiene retención, eso es un gasto no deducible, cuando no es giro del negocio. Diferencia permanente número 5, los gastos no deducibles del exterior. Cuando tú pagas al exterior y no has nacionalizado el gasto, eso es un gasto no deducible. Los gastos incurridos para generar ingresos exentos en el número 6. Por ejemplo, si tú vendes un inmueble, generas una utilidad y tienes que generar igual un gasto. Entonces, siempre un ingreso tiene que hacer referencia a un gasto. Ese es el número 6. Recuerda que todo lo que estamos viendo son diferencias permanentes. Número 7, participación trabajadores atribuible al ingreso exento. Número 8, las deducciones adicionales. Aquí están los beneficios tributarios. Esto también está en la categoría de diferencias permanentes.
La número 9, ajustes por precios de transferencia. Esto se utiliza cuando tienes partes relacionadas. Número 10, los ingresos sujetos al impuesto a la renta único, como por ejemplo la producción y cultivo de banano, producción y cultivo de palma aceitera, producción y cultivo de productos agropecuarios, son entre otras las actividades que están dentro del régimen de impuesto a la renta único. Y por supuesto, en el número 11, los costos y gastos deducibles para incurrir en la generación de ingresos de impuesto a la renta único. Estos son 11 diferencias permanentes. Estas 11 diferencias permanentes están ¿dónde? ¿Dónde están estas 11 diferencias permanentes? Esto usted lo puede encontrar en el formulario 101 de impuesto a la renta de sociedades. Y también aquí le he puesto, este es el formulario 101 dentro de la conciliación tributaria. Ahí están las diferencias permanentes y en pantalla está viendo todas las 11 que yo le acabé de leer o enlistar. Son estas las 11 diferencias permanentes. Entonces aquí tiene usted justamente cuántas diferencias permanentes tiene. 11. Vamos a irnos inmediatamente a nuestro formulario 101 de impuesto a la renta de sociedades y usted puede dar constancia, puede confirmar que dentro del formulario 101, ahí está mi formulario 101 de impuesto a la renta de sociedades. Dentro del formulario 101 impuesto a la renta de sociedades, yo me voy a dirigir a la parte de la conciliación tributaria. Entonces me dirijo a la parte de la conciliación tributaria. Usted ya puede ver, ahí estoy en mi formulario 101 impuesto a la renta de sociedades. Ahí estoy justamente con el tema de la conciliación tributaria. Mire, aquí está la conciliación tributaria. Usted debe saber, mi querido compañero participante, que la conciliación tributaria se divide en dos grandes grupos. Vuelvo a repetir, la conciliación tributaria se divide en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Uno, las diferencias permanentes, que es justamente lo que estamos hablando en este momento. Entonces, la conciliación tributaria se divide en dos grandes grupos. Uno, las diferencias permanentes. Ahí usted puede chequear, puede verificar. Ahí justamente están las 11 diferencias permanentes que le acabé de dar lectura dentro del material de estudio. Y estas diferencias permanentes, ¿dónde las encontramos? En su formulario 101 de impuesto a la renta de sociedades, justo en la parte de la conciliación tributaria. Recuerda que la conciliación tributaria se divide en dos grandes grupos. Uno, diferencias permanentes y dos, diferencias temporarias. Entonces, aquí está justamente las 11 diferencias permanentes a las cuales yo te había comentado dentro del material de estudio. Pero bueno, en este momento solamente te estoy dando de manera general las diferencias permanentes, porque no es tanto de nuestro interés, porque en este curso hablamos de impuestos diferidos. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa en este curso? A nosotros lo que nos interesa son las diferencias temporarias. ¿Qué es lo que nos interesa? Las diferencias temporarias. ¿Y por qué nos interesan las diferencias temporarias? Las diferencias temporarias nos interesan. ¿Por qué? Porque las diferencias temporarias es de donde calculamos los impuestos diferidos. ¿Este curso de qué es? Este curso es de impuestos diferidos. Este curso es de impuestos diferidos. Entonces, este curso, como es de impuestos diferidos, nosotros tenemos que adentrarnos y entender las diferencias temporarias, porque las diferencias temporarias dan origen a los impuestos diferidos. Así es que vamos a ver cuáles son las diferencias temporarias. Atención. Lo que usted está viendo, mi querido participante, son todas y cada una de las diferencias temporarias. Son todas y cada una de las diferencias temporarias. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Esto es lo que nosotros vamos a analizar, pero es importante que tú entiendas todo el contexto para que sepas cuál es la relación que existe entre diferencias temporarias, impuestos diferidos e impuesto a las ganancias y la relación también que hay con el impuesto corriente. El SRI, bueno, más que el SRI, la Ley de Régimen Tributario Interno contempla los siguientes casos de diferencias temporarias que dan origen a impuestos diferidos. ¿Qué vamos a ver en este momento? Vamos a ver cuáles son los casos de diferencias temporarias que dan origen a impuestos diferidos.
Pon mucha atención, que en este momento vamos a ver cuántos son los casos que aplicamos en el Ecuador de impuestos diferidos. Y yo te voy a ir diciendo cuáles son los de mayor aplicación y obviamente los que vamos a revisar en este curso y que vamos a hacer ejercicios, porque hay muchas diferencias temporarias, hay muchos casos de impuestos diferidos, pero obviamente nosotros nos vamos a concentrar en aquellos casos que son de aplicación general, que son de aplicación, digamos, del día a día. Entonces, pon mucha atención que empezamos con el caso número 1. Caso número 1 de impuestos diferidos reconocidos por el SRI. Atención, atención. Caso número 1 reconocido por el SRI. ¿Cuál es el caso número 1? Ahí tú lo puedes ver en pantalla y lo tengo debidamente subrayado y nos dice que es el valor neto realizable para los inventarios. Todas las empresas comerciales, todas las empresas de producción y también podría también incluirse a las empresas de servicio, es decir, todas y cada una de las empresas que manejen inventarios tienen que saber este caso, que es el famoso BNR, valor neto realizable para los inventarios. Obviamente nosotros vamos a hacer casos prácticos del BNR porque la gran mayoría de empresas en nuestro medio, en nuestro país, obviamente son comerciales, son empresas de producción. Entonces, por este motivo surge la necesidad que usted, sí, mi querido contador y contadora, que usted sepa y conozca precisamente el BNR. Entonces, este es uno de los casos que sí o sí lo tenemos que revisar. El caso número 1 de impuestos diferidos reconocidos por el SRI es el valor neto realizable para los inventarios. En este momento vamos a revisar el listado y luego ya vamos a ir analizando caso por caso. Así es que en este momento estamos haciendo una revisión general de los casos aprobados, autorizados por el SRI de aplicación dentro del Ecuador. Empezamos. Siguiente caso. Ahí lo tienes en pantalla, yo lo tengo ya subrayado. Dice provisión para desahucio y pensiones jubilares. Por supuesto que este caso también lo estaremos revisando, mi querido compañero, mi querido participante, porque la provisión por desahucio y jubilación patronal es de aplicación para todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, microempresas, todas las empresas aplican este caso, provisión desahucio y provisión jubilación patronal. Toda empresa que tenga empleados tiene la obligación de aplicar este caso y naturalmente nosotros dentro de este curso lo estaremos viendo con usted. Entonces no se olvide, provisión por desahucio y provisión jubilación patronal es uno de los casos que obligatoriamente sí o sí lo estaremos revisando. Caso número 2 de aplicación general para todo tipo de empresa. Continuamos con la revisión de los casos autorizados por el SRI. Seguimos. Caso número 3 de impuestos diferidos, titulado por costos estimados de desmantelamiento. Cabe señalar, cabe indicar, mi querido participante, que este no es un caso de aplicación general o masiva. Este caso única y exclusivamente lo aplicarán aquellas empresas donde tienen firmados contratos donde se obligan a dejar el bien inmueble en las mismas condiciones que los recibieron. Por ejemplo, esto lo utilizan mucho aquellas empresas de exploración y explotación de hidrocarburos. Ustedes sí deben haber escuchado que en algún momento estas petroleras normalmente tienen que dejar el sitio, el lugar donde hicieron todo su investigación, su exploración y explotación en las mismas condiciones que recibieron. También se puede aplicar esto en el ámbito de una empresa. Por ejemplo, si usted contrató o tiene un contrato de arrendamiento donde usted se obliga a dejar al inmueble en las mismas condiciones que usted lo recibió, usted también tiene que aplicar este denominado costos estimados de desmantelamiento. Como usted puede ver, este no es de una aplicación general. Nosotros no nos vamos a adentrar a este caso porque obviamente vamos a dar preferencia
a los casos de mayor aplicación. Y si nos llegase a dar un poco el tiempo, porque el tiempo es limitado, estaremos revisando estos casos que no son de mayor aplicación. Pero este al menos no es muy aplicado, no es de uso masivo, por lo tanto, lo estaremos revisando solo y únicamente de manera general. Siguiente. Caso número 4. Este caso sí es de carácter obligatorio. El caso número 4, obligatoriamente tendremos que aplicar absolutamente todas las empresas, sean grandes, pequeñas, sean de producción, sean de servicios, sea comercial, todos tenemos que aplicar el caso número 4. ¿Cuál es el caso número 4, profe? Ahí lo tienes en pantalla, está justamente en un rectángulo, está resaltado, dice, por deterioro del valor de propiedad, planta y equipo. Pregunto, ¿quién no tiene activos fijos? Absolutamente todos tenemos propiedad, planta y equipo, y todos nuestra propiedad, planta y equipo se deterioran. Razón, motivo, circunstancia por la que obligatoriamente nosotros vamos a revisar el caso número 4, deterioro del valor de propiedad, planta de equipo. Ese es uno de los casos que obligatoriamente sí o sí lo vamos a revisar. Así es que no se pierda que obligatoriamente vamos a revisar el caso número 4. Continuamos. Caso número 5. El caso número 5, titulado por provisiones diferentes a cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal, así, jubilación patronal. Este caso no es de aplicación masiva, no es de aplicación general. ¿Por qué? Porque este caso normalmente uno de los más comunes es la provisión para garantías, ¿sí? En el caso dado que su empresa ofrezca algún tipo de garantía, puede asumir y justamente hacer la aplicación del caso número 5. Sería un ejemplo de aplicación, provisiones para garantías, también podría ser provisión para litigios, podría ser uno de los motivos por los cuales usted puede aplicar el caso número 5, pero como usted puede ver, no es un caso de aplicación universal o aplicación general o masiva, ¿no? Razón, motivo por el cual solamente lo revisaremos de manera general, no nos adentraremos porque tenemos muchos más casos que de su interés y del día a día. Ese es el caso número 5. Seguimos, pongan mucha atención y ahora estamos ya con el caso número 6. Sí, efectivamente ahí lo estamos viendo y en pantalla está el caso número 6 que nos dice por la diferencia entre los canos de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento. Uno de los casos bastante común, bastante utilizado, pero ¿quién lo utiliza específicamente? Este tipo de casos se utiliza en contratos de arrendamiento a largo plazo, mayores a un año. Este tipo de caso de impuestos diferidos, ¿quién los utiliza, profe? Los van a utilizar, escúchese bien, en contratos de arrendamiento superiores a un año. Normalmente nosotros, la gran mayoría, utilizamos contratos de arrendamiento operativos, es decir, con vigencia hasta de un año. Los contratos, estos tipos de contratos se caracterizan por ser a largo plazo. En contratos de más de 2 años, 3, 5 años, ahí vemos la aplicación de este caso de impuestos diferidos. Continuamos. Recuerda, ya estamos en el número 6. Mire, estamos viendo solamente un listado para que usted tenga un conocimiento general de todos los casos que están autorizados por el SRI y cuáles son de aplicación general, universal, de aplicación diaria y que justamente en esos casos estaremos poniendo ejemplos, haciendo análisis y enseñándole cómo se debe proceder. Caso número 7. Vamos a ver de qué se trata el caso número 7. Por deterioro de los activos financieros correspondiente a créditos incobrables para entidades no financieras. Este caso número 7, obligatoriamente sí o sí lo vamos a ver. Es de aplicación universal, es de aplicación masiva, es de aplicación del día a día. Pregunto, ¿quién tiene cuentas por cobrar en su contabilidad? Y la respuesta es todos, profe, tenemos cuentas por cobrar. Entonces, como todos tenemos cuentas por cobrar, motivo, razón, circunstancia por la cual obligatoriamente usted debe saber y conocer la aplicación de impuestos diferidos del caso número 7. Ese es de ley que lo vamos a revisar. Seguimos, caso número 8.
por la diferencia entre la depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los límites de deducibilidad de dicha depreciación. Pregunto, ¿quién tiene activos fijos en su contabilidad? ¿Quién tiene propiedad, planta y equipo en su contabilidad? Todos, absolutamente todos. Por lo tanto, naturalmente y obligatoriamente, vamos a revisar el caso número 8 de impuestos diferidos que tiene que ver con la depreciación de propiedad, planta y equipo. Este caso, sí o sí, lo revisamos. Continuamos. Caso número 9. Contratos de construcción. Este caso es única y exclusivamente para empresas de construcción. Aprovecho para hacerles una cordial invitación. Vamos a dictar un curso precisamente de el tratamiento tributario y contable de empresas de construcción. Entonces, ahí en este curso le vamos a enseñar paso a paso cómo usted también puede manejar impuestos diferidos para empresas de construcción. Vuelvo a insistir, le hacemos una cordial invitación. La próxima semana estaremos justamente con el curso de tratamiento contable y tributario para empresas de construcción. Así es que no te puedes perder ese curso que tenemos para la próxima semana de empresas de construcción, donde te estaremos enseñando ya específicamente y únicamente hablando de empresas de construcción. Entonces, el próximo curso que vamos a tener, no te olvides, vamos a hablar justamente de empresas de construcción, tratamiento contable y, por supuesto, su tratamiento tributario. Caso número 10. De igual manera, este caso número 10 es única y exclusivamente para las empresas que mantienen activos corrientes, activos no corrientes destinados para la venta. Por ejemplo, ¿a qué se refiere este? Tú puedes tener una maquinaria que ya no la estás utilizando. Ese es un activo no corriente. Ese activo no corriente, como ya no lo utilizas, como por ejemplo puede ser una maquinaria, eso ya no es parte de tu activo fijo y tienes que mandarle a un grupo llamado activo no corriente destinado para la venta. En conclusión, el caso número 10 es un caso de aplicación puntual. No aplicamos todos. Única y exclusivamente este caso se aplica cuando tienes algún activo fijo que ya no lo estás utilizando y que lo vas a vender en un futuro. Ese es el caso número 10. Como vuelvo a insistir, no es de aplicación universal, es una aplicación específica. Caso número 11, de igual manera, única y exclusivamente lo aplican aquellas entidades, empresas que tengan activos biológicos. También nos han solicitado y también lo estamos programando un curso de empresas, ¿no es cierto?, de agricultura, la NIC 41. Ahí se ve el tema de activos biológicos. Entonces, también estamos preparando un curso de agricultura, NIC 41, activos biológicos, donde te vamos a enseñar ya específicamente y únicamente el tema de activos biológicos. Caso número 12, por este caso de ley, escúchese bien, la expresión es esta, la frase es esta, de ley, vamos a aplicar el caso número 12, todos sin excepción. ¿Por qué, profe? En algún momento, si no has tenido hoy, puede ser que tengas mañana, pero en algún momento vas a tener pérdidas tributarias. Entonces, el caso número 12 es de aplicación universal, general, masivo. Todos aplicamos el caso número 12 y por supuesto lo vamos a revisar juntamente contigo porque se trata de la amortización de pérdidas tributarias. Y ya cerrando finalmente este listado de los casos reconocidos por el SRI, tenemos el caso número 13, otras diferencias temporarias. Este caso no lo vamos a revisar porque es un caso en sentido general que nos indica ciertas generalidades que tiene el tema y el tratamiento de impuestos diferidos. Bueno, y esto ha sido, mi querido compañero, la revisión de todos y cada uno de los casos que están debidamente autorizados por el SRI. Como tú puedes ver, son 13 casos y como tú puedes ver también, hay casos que son de aplicación universal, masiva, general, del día a día, casos que tú, yo, todos los días vamos a tener
y por eso obviamente nos vamos a centrar nuestra atención en los casos de mayor aplicación para que tú sepas y conozcas cómo debes proceder ante cada uno de ellos. Muy bien, estos casos de impuestos diferidos, ¿dónde los encuentras? En la conciliación tributaria. Profe, ¿para qué me sirve estas diferencias temporarias que dan origen a los impuestos diferidos? Esto te sirve para que hagas tu conciliación tributaria. Entonces, ¿dónde están estas diferencias temporarias, estos impuestos diferidos? Estas diferencias temporarias, estos impuestos diferidos, tú lo encuentras en la conciliación tributaria. Entonces, nos vamos a dirigir inmediatamente a nuestro formulario 101. Aquí tú puedes ver, yo ya te he adelantado, ¿no? Mira, todo lo que estás aprendiendo, ¿para qué te sirve? Para que hagas correctamente tu conciliación tributaria. Tú ya te estás adelantando al cierre fiscal 2024, ya estás haciendo las cosas de manera correcta, organizada y preventiva. Entonces, todo lo que estás aprendiendo, ¿para qué me sirve, profe? Para hacer correcta y adecuadamente la conciliación tributaria y para que el SRI no te sancione. Como ya te había dicho, la conciliación tributaria, como tú puedes ver en pantalla, tiene dos grandes componentes. Uno, diferencias permanentes, que ya te he explicado a cuáles se refieren y que las hemos visto solo de manera general porque no es de nuestro interés por el momento, pero lo que nos interesa con mayor énfasis, lo que usted debe saber, es justamente este listado que usted ve en pantalla, que son las diferencias temporarias. ¿Cuántas diferencias temporarias, cuántos impuestos diferidos reconoce el SRI? Reconoce 13 casos de impuestos diferidos que están vigentes y que tú los tienes plasmados en tu formulario 101 de impuesto a la renta de sociedades. Ahí los puedes ver, ahí está, generación, reversión de diferencias temporarias, impuestos diferidos, y como tú puedes ver y puedes dar fe y testimonio, ahí están los 13 casos de impuestos diferidos reconocidos por el SRI. Nosotros obviamente nos vamos a concentrar en aquellos casos de mayor aplicación universal, masiva, que lo hacemos todos los días. Ok, muy bien. Y también vamos a hablar en este momento de los denominados activos por impuestos diferidos. Ya terminamos la primera hora, abrimos una ronda de preguntas. Todo esto ha sido una base introductoria para que tú entiendas el contexto de los impuestos diferidos. Ahora hablemos también de los denominados activos y pasivos por impuestos diferidos. Sí, efectivamente, ya estás dándote cuenta todo esto cómo funciona. Y uno de los temas que también tienes que tener pleno conocimiento es justamente qué son los activos y qué son los pasivos por impuestos diferidos, dado que los activos y pasivos por impuestos diferidos también influyen. Los activos y pasivos por impuestos diferidos obviamente están contenidos en la denominada NIC número 12 cuando aplicas NIF Full, y recuerda que cuando aplicas NIF PYME es la sección número 29. De manera simple y sencilla, por el momento te voy a hacer este listado. Tú debes saber lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el primer caso, que es el BNR da origen al activo por impuesto diferido. Por favor, concentración. El caso número 1 de impuestos diferidos, que es el BNR, da origen a un activo por impuesto diferido. Sí, ya vamos a ver en los ejercicios prácticos. Por el momento, yo lo que deseo es que tú tengas pleno conocimiento que el caso número 1 de impuestos diferidos da origen al activo por impuesto diferido. El número 2, la provisión por desahucio y pensiones jubilares da origen a un activo por impuesto diferido. El caso número 2. El caso número 3, los costos estimados por desmantelamiento también da origen a un activo por impuesto diferido. El caso número 4, deterioro por propiedad, planta y equipo, también da origen a un activo por impuesto diferido. Como tú puedes observar, la mayoría de casos de impuestos diferidos, dan origen a activos por impuestos diferidos. Continuamos. El caso número 5, activo por impuestos diferidos. El caso número 5, provisión diferentes a cuentas incobrables, desmantelamiento y desahucio y jubilación patronal,
también da origen a un activo por impuesto diferido. El caso número 6, diferencia entre canos de arrendamiento, también da origen a un impuesto diferido. Como tú puedes observar, la gran mayoría, por no decir casi todos, todos los casos de impuestos diferidos dan origen a activos por impuestos diferidos. El caso número 7, que es titulado como deterioro de los activos financieros, es decir, de las cuentas por cobrar, también dan origen a un activo por impuesto diferido. El caso número 8, la diferencia por depreciación en activos fijos también da origen a un activo por impuesto diferido. Y mira, única y exclusivamente en el caso número 9, cuando hablamos de ingresos provenientes de contratos de construcción, tenemos pasivos por impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos son poquitos. Aquí también tenemos en el caso número 10, cuando hablas de ganancias, cuando habla de ganancia o ingreso, se da origen al pasivo por impuesto diferido. Es decir, los activos por impuestos diferidos son la mayoría que vamos a tener nosotros. Y solamente cuando tengamos ganancias o ingresos, vamos a tener un impuesto, un pasivo por impuesto diferido. Entonces, siempre, ¿cómo saber, cómo distinguir cuando hay un activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido? Simplemente cuando tú escuches ganancia o ingreso, vas a encontrarte con un pasivo por impuesto diferido. Que como tú puedes ver, son contados los casos, apenas hay 3 casos de pasivos por impuestos diferidos. Y recuerda, la forma para reconocer un pasivo por impuesto diferido es cuando se hable de ganancia o ingreso. Ahí solamente se generan los impuestos diferidos. Ok, listo. Y ya prácticamente cerrando con esta pequeña introducción, vamos a ver cuál es el registro contable de un activo y un pasivo por impuesto diferido, que ya en los casos prácticos lo vamos a ver a mayor detalle. Mira, el registro contable es este, ¿no? Activo por impuesto diferido contra gasto por impuesto diferido. Este es el asiento tipo para registrar un activo por impuesto diferido. Y finalmente, ¿cómo se registra un pasivo por impuesto diferido? Es el gasto por impuesto diferido contra pasivo por impuesto diferido. En el tema de activos, pasivos y sus registros contables, cuando realicemos los ejercicios, ahí vamos a tener un mejor entendimiento. También cerremos con esta última parte, esta introducción, hablando de la aplicación de impuestos diferidos. Siempre me han preguntado, profe, ¿los impuestos diferidos se aplican a toda sociedad? Vamos a dar esa respuesta. Como usted debe saber, mi querido compañero, mi querido colega, usted sabe y conoce que existen 3 tipos de regímenes tributarios. ¿Cuántos tipos de régimen tributario existen? 3. El régimen general, 1. El régimen RIMPE, que está compuesto por el emprendedor y negocio popular, y el régimen de impuesto a la renta único. Escuche bien. ¿Quiénes tienen la obligación de aplicar impuestos diferidos? Todas las sociedades que estén en el régimen general. Repito, ¿quién tiene la obligación de aplicar impuestos diferidos? Todas las sociedades que estén en el régimen general. Profe, yo soy una sociedad que está en el RIMPE emprendedor. ¿Aplico impuestos diferidos? No. Si usted es una sociedad que está en el RIMPE emprendedor, no tiene que aplicar impuestos diferidos. Profe, yo soy una sociedad que estoy en el régimen de impuesto a la renta único. ¿Tengo que aplicar impuestos diferidos? No, usted no aplica impuestos diferidos. ¿Quiénes deben aplicar obligatoriamente impuestos diferidos? Repito, por última vez, todas las sociedades que están en el régimen general tienen la obligación de aplicar impuestos diferidos. Finalmente, me suelen preguntar, profe, las personas naturales con contabilidad tienen la obligación de aplicar impuestos diferidos. La respuesta es no, es de carácter optativo. Conclusión, no se olvide, las sociedades que están en el régimen general
son las únicas que tienen la obligación de aplicar impuestos diferidos. Las personas que es naturales, obligadas a llevar contabilidad, que están en el régimen general, es de carácter optativo la aplicación de impuestos diferidos. Muy bien, esto ha sido, mis queridos compañeros, un abrebocas, una introducción, una explicación del todo el contexto que da origen a los impuestos diferidos. Ahora usted ya sabe, ya conoce cuál es el origen, por qué estamos hablando de impuestos diferidos y sabe y conoce que existen 13 casos de impuestos diferidos. Sí, así como usted lo escucha y lo observó, existen 13 casos de impuestos diferidos y por supuesto nosotros nos vamos a adentrar en aquellos casos de mayor aplicación, como yo les digo, de aplicación universal.